Quiero hablar de un hombre de la Biblia que es un ejemplo de cómo permanecer en la visión. Aquí yo creo que no tenemos problema con la cuestión de la visión. O sea, todos los que nos enfocamos al futuro para hacer algo, tenemos visión de una manera, inclusive puede ser una manera empírica, ¿verdad? O sea, a veces no nos lo hemos propuesto, pero cuando nosotros conocimos a esa amiguita que nos atraía, o sea, se nos metió a la cabeza que queríamos, quiero hacerla mi novia, ¿verdad? Pues ya tenemos una visión. Y cuando nos hicimos novios de ella, ¿qué vino de visión? Pues que sea mi esposa. O sea, y cuando es nuestra esposa, queremos que sea la madre de nuestros hijos. Y así sucesivamente. O sea, tenemos la visión ya dentro de nuestra vida. Cuando nosotros en un trabajo queremos ganar más, queremos que nos aumenten el sueldo o el rango, y siempre, y como iglesia, yo puedo ver que aquí en la iglesia también hay visión. ¿Estamos de acuerdo? Hay visión. O sea, este es el lugar donde nos congregamos habitualmente, pero yo veo que está un lugar aplanado, supongo, y según he visto que hay una visión. ¿Cuál es la visión, pastor? Un nuevo auditorio, ¿verdad? Y supongo que es más grande o más funcional o no lo sé, pero, o sea, todos tenemos visión. Entonces, el problema no es tanto la visión, todos tenemos visión. O sea, todos tenemos la visión de tener un buen matrimonio, todos tenemos la visión de tener buenos hijos, que sean, que se realicen, todos tenemos la visión de tener una mejor iglesia, con otros objetivos. Todos coincide conmigo que el problema no es tener visión, el problema es cómo le hago para cumplirla. O sea, si yo quería tener un matrimonio perfecto, pero tengo problemas matrimoniales, o yo quería tener un auditorio para 5,000, pero pues apenas me alcanza para un auditorio para 50, o quería ganar 10,000, pero gano apenas 100. O sea, el problema no es tanto la visión, sino el problema es cómo puedo tener ese cumplimiento. Hoy vamos a hablar de un hombre llamado David, este personaje de la Biblia que es muy inspirador. Él es el segundo rey de Israel, y al meditar en la manera como Dios lo formó, podremos nosotros ser inspirados para perseverar, aun cuando las cosas se nos compliquen en el cumplimiento de la visión. Amén, hermanos. Yo quiero que pongamos esta palabra en las manos del Señor. Vamos a orar, vamos a ponerla en las manos del Señor. Padre bueno, gracias te damos en esta hora, porque nos das tu palabra, Señor, como una herencia para que nosotros caminemos en congruencia a ella. Te pido que bendigas este tiempo, que cada varón, Señor, cada conferencia, cada palabra que ha recibido en este congreso marque en su vida, que cada palabra que hemos recibido, Señor, puedan ser herramientas que tú uses para formarnos. Pero yo te pido ahora por esta palabra que va a ser depositada en los corazones, que, Señor, aun cuando todos vamos a recibir la misma palabra, a través de tu Santo Espíritu, tú la hagas única y personal, para que cada uno pueda ser inspirado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a primer libro de Samuel, capítulo 16. Versículos 6 y 7, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Bueno, hermanos, aquí habla del corazón de David, y lo primero que quiero hablar con ustedes es ese corazón. David tenía un corazón conforme al de Dios. En este momento, Dios veía en visión lo que iba a hacer en David, pero la Biblia se refiere a este David tiempo después como un hombre que tuvo el corazón de Dios. David era un joven común y corriente, de una familia común y corriente de Israel. Sin embargo, Dios tenía un plan para él. Dios determinó que David fuera el nuevo rey en lugar de su antecesor Saúl, a quien Dios ya había desechado. David tal vez no era la persona idónea para ser rey. Si ustedes se ponen a ver, no era descendiente de ningún rey. Su familia era una familia común, y aún si la familia fuera de linaje real, si aún, ¿verdad?, su familia mereciera el trono,
A David no le tocaba. ¿Por qué? Porque David era el más chico. O sea, David era el más joven de entre sus hermanos. Por lo tanto, podemos ver cómo Dios tenía un plan para él, el cual se convierte en una visión para David, una visión a futuro que cumplir. Pero cuando vemos algunos elementos nos vamos a dar cuenta que podemos sentirnos muy inspirados por David. Miren, Dios tenía un plan para cumplirlo. Dios tenía que pulir primeramente a ese hombre para que Dios hiciera con él lo que Dios quería hacer. Fue así que Dios introduce a David a esa escuela de Dios, ya que el Señor tenía un propósito para que él fuera el rey sobre la nación de Israel. En este contexto, el profeta Samuel lo unge como rey de Israel. Y es ahí como lo dice la Escritura, dice la Biblia, el Espíritu vino sobre David. Ahora imagínense, vamos a centrarnos en ese punto. Llega el profeta se equivoca porque quería ungir a uno más grande y al final Dios le dice, es este. Había certidumbre de quién era. Segundo, el Espíritu, lo ungen y el Espíritu de Dios viene sobre él. Y yo creo, hermanos, si usted pudiera ver, creo que ya es suficiente. Podríamos decir, ya está elegido, ya está ungido, ya está lleno del Espíritu, ya podría ser el rey en ese preciso momento. Pero no fue así. Su entrenamiento apenas comenzaba. Dios permitió en la vida de David que pasara por experiencias muy difíciles con tal de formar el corazón al que la Biblia se refiere como un corazón conforme al corazón de Dios. Y es ahí donde a David le dicen, tú eres el rey. Ah, qué padre, sí, pero todavía no. ¿Cómo? Después. Y si Dios le hubiera dicho fechas, mira, después de tantos años en tal lugar va a pasar esto y esto otro, pero Dios no le dijo nada, le dijo nada más, tú vas a ser el rey, tú vas a ser el rey. Fue así como comienza el desafío. Después que David derrota a Goliat, las mujeres de Israel empiezan a danzar, esa canción y danzando tan bonito. David, ¿qué decía? Bueno, primero Saúl hirió a sus miles, y yo me imagino a Saúl bien contento. Las mujeres cantan que hería a los miles, pero después la segunda partecita de la canción, ¿y David a qué? A sus 10,000, y ya no le gustó, ¿verdad? Ese estribillo cantado una y otra vez llenó de envidia el corazón de Saúl, y desde ese día, Saúl pasó a ser el enemigo número 1 de David. Y David pasó a ser un proscrito, un hombre bajo señal de maldición, un perseguido por el rey. Hermanos, usted puede ser perseguido por un cholo, por un esquinero, por un acreedor, por un banco, pero si usted fuera perseguido por el mero jefe de los ejércitos de una nación, cuidado, hermanos. Imagínese que usted fuera el perseguido del presidente Peña Nieto. O sea, lo van a pescar, o la Policía Federal, o la Policía Municipal, o el Ejército, lo van a pescar, como sucedió, por ejemplo, en el caso de algunos narcotraficantes, ¿verdad? Son los enemigos más buscados y de una u otra manera, y los agarran. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Podemos ver entonces que David ya estaba en un problema. Él era un perseguido. El futuro rey, que iba a ser formado con un corazón conforme al de Dios, ahora tiene que huir porque el rey desechado lo empieza a perseguir. Y la pregunta sería, ¿por qué Dios no defendió a su ungido? ¿Por qué Dios, su propósito aparentemente no lo estaba protegiendo? ¿Por qué me pasan estas cosas, Señor, si ya me llamaste? Y yo creo que no es solamente exclusivo de los pastores, yo creo que todos nosotros, ahorita comentaba el hermano que estaba aquí ministrando la alabanza, ¿verdad? Comentaba que había perdido a su esposa y vienen preguntas, si yo te sirvo, ¿por qué? No sé si vendrán esas preguntas. A mí me ha pasado, hemos pasado en estos años por problemas de división en la iglesia en algún tiempo. Hemos pasado por situaciones de dificultad y de repente yo, con toda la frustración del mundo, he tenido momentos donde le digo, Señor, si tú me llamaste, ¿por qué no me respaldas?
Si tú me llamaste, ¿por qué no peleas por esta causa? Pero al paso del tiempo nos damos cuenta que Dios nos está llevando a cumplir su propósito y que muchas de las situaciones, como decía ahorita el pastor Heriberto, que nos pasan es para que Él forme el carácter. En el caso de David, Dios estaba formando su carácter, Dios estaba formando ese corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, podemos ver esta injusticia en ese momento. El rey ungido está pasando por una injusticia, quien lo ungió no lo defiende. En ese tiempo hay nuevas experiencias de aprendizaje para David en la escuela de Dios. Y vemos cómo él va viendo que su carácter va siendo transformado. Y aun cuando Cristo no había nacido en Belén, Cristo ya estaba desde antes, ¿verdad? Entonces vemos cómo el carácter de Cristo es formado en David. Y esa debe de ser, hermanos, nuestra meta y nuestra gran visión, que el carácter de Cristo se forme en nosotros, que nosotros podamos llegar a ser hombres con un corazón como el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está siendo formado en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso nos debe de mover. Y nuestra gran visión, independientemente de tener deseos de superarnos en el trabajo, de tener una buena familia, o cualquier cosa que podamos anhelar y que no necesariamente es mala, que nuestro anhelo sea, nuestra visión, que Cristo se ha formado en nosotros. En realidad, no es David quien nos asombra cómo Cristo iba siendo formado en él. Y bueno, aquí vendría entonces la oportunidad para hacernos una pregunta. ¿Cómo fue formado el corazón de David? ¿Cómo fue formado? Tal vez pensamos que David llegó a ser el rey de Israel solo porque Dios así lo decidió. Sin embargo, David tuvo que pasar por un largo proceso en donde la adversidad fue un factor determinante para que el corazón de Dios se formara en él. La escuela de Dios muchas veces tiene que ver con adversidades, con cosas, de manera que podamos ver la grandeza de Dios en medio de todo ello. A continuación me gustaría que analizáramos al menos 7 momentos en los cuales David tuvo que llevar su vida al límite. Les decía, hermanos, David recibe una visión y esa visión es: tú vas a ser el rey. ¿Cuándo? No sé. Estás lleno de Dios, estás llamado por Dios, estás ungido por Dios, pero no sabemos. Y Dios nos hace llamamientos así, pone nuestra mente para un futuro en Él. Sin embargo, hermanos, con esa certidumbre, a veces no nos la da la certidumbre. Hay muchas cosas, hermanos, a mí que el Señor en estos 24 años de ministerio me gustaría que el Señor nos hubiera dicho. Mire, le voy a platicar algo que a nosotros nos ha pasado. Todo lo que hemos emprendido en la iglesia, lo hemos emprendido sin dinero. Todo. Porque cuando hemos querido ahorrar para hacer algo, no lo podemos hacer. Por ejemplo, nuestra iglesia duró mucho tiempo sin yeso, estaba puros ladrillos. Hicimos varios intentos para ahorrar hasta que un día dijimos: ¿saben qué? No, vamos a aventarnos. Y aventándonos, hermanos, ¡pum!, todo se terminaba. Entonces ya aprendimos que Dios nos lleva así. Dios nos va llevando dentro de su propósito, dentro de su manera, ¿verdad? Y lo hemos entendido. Pero si desde el principio el Señor nos hubiera dicho: no te preocupes, tú empiezas a construir, tú empiezas a hacer, tú empiezas a operar y yo te voy a respaldar, lo hubiéramos entendido. Pero no, el Señor nunca nos lo dijo así. Y en ese proceso nosotros tuvimos que aprender a un Dios que suple, a un Dios que nos hace aún caminar sobre las aguas, a un Dios que hace lo imposible, lo hace posible. Y yo creo que esa es la historia de esta congregación también. Yo me imagino que aquí, cuando vemos una iglesia en construcción, una iglesia con visión, una iglesia con proyectos, se ve que Dios los ha ido moviendo y que Dios los ha ido respaldando, y esto se puede notar. Sin embargo, hermanos, Dios a veces no nos da los datos. Y esos datos, hermanos, que nos podrían dar certidumbres para que nosotros aprendamos a buscar, a confiar y que nuestro carácter sea formado en Él. Me gustaría darle 7 momentos en los cuales David tuvo que pasar. El primero: el siervo de Dios, el ungido de Dios, es decir, el profeta, no creyó que él fuese el ungido. Cuando llegó el tiempo de ungirle como rey, fueron presentados antes todos los hermanos de David. Y esto es más o menos como la historia de la Cenicienta, ¿verdad? Usted recuerda esa historia en Disney, ¿verdad? Que la madrastra pues sacó a las 2 hijas para que les midieran la zapatilla, ¿verdad? Bueno,
esta historia es mucho antes que esa, desde luego. Y vemos cómo el papá dice: vengo a ungir a uno de tus hijos como rey, y sacó sus mejores cartas, el más grande, el más fuerte, esto. Y David ni siquiera fue llamado para entrar al casting, como se le dice, para ver si era elegido. Entonces cuando el profeta está ahí y de repente dice: pues no me cuadra, ¿verdad? No, este no es, este tampoco. Oye, tendrás otro hijo. Ah, sí, uno, pero está con las ovejas, tráiganlo. O sea, ¿por qué no lo mandaron llamar? Porque él no figuraba para rey, hermanos. Cuando llegó el turno de Eliab, el profeta Samuel, le pasó lo que frecuentemente nos pasa, hermanos, y tal como lo vimos en el pasaje de inicio. A veces vemos con los ojos naturales. El profeta vio con los ojos naturales y dijo: debe de ser este. Pero el profeta Samuel tal vez menospreció a un David, pero Dios le dio la instrucción y le dice: no veas lo que ven tus ojos. Este es. Ese es el primer momento, hermanos. ¿Cómo empezó el ministerio? El ministerio empezó así, en el caso de David. No creía ni su papá, no creía ni el profeta. Si yo les platico un poco de mi llamado como pastor, hermanos, el llamado como pastor se dio de la siguiente manera. Dios me dio un llamado a servirle como pastor. Yo lo sentía, pero yo estaba bajo un pastor, desde luego. Yo iba a una iglesia. Entonces yo dije: Señor, confírmame que mi pastor sea el que me envíe, que mi pastor sea el que me pida, que mi pastor sea. Entonces, como iglesia se abrió un campo de predicación en un pueblo cercano a la ciudad. Entonces yo sabía que yo iba a ir a ese lugar. Dios había puesto eso en mi corazón, pero yo dije: yo no le quiero decir al pastor, que el pastor me diga. Entonces yo nomás le preguntaba al pastor: oiga, ¿y quién va a ir a atender a aquella iglesia? Y luego él me decía: ¿sabes qué? No encuentro a nadie que quiera ir. Ah, ok. Y yo le preguntaba, el domingo en la mañana ya tenía que haber alguien predicando en esa iglesia, en Aquiles Cerdán, Chihuahua. Y de repente en la noche, el sábado en la tarde, le digo: pastor, ¿y a quién va a mandar a predicar mañana? Y me dijo: pues no encontré a nadie. ¿Me echas la mano tú? Pues sí, está bien. Pues ya tenía hasta el bosquejo hecho, las notas hechas. Y lo peor, me dice mi pastor, me dice: échame la mano 3 semanas mientras consigo a alguien. Bueno, o sea, me pasó igual, porque yo era un joven, hermanos. Era muy activo en la iglesia, pero era un joven. Entonces cuando voy, 3 semanas que empezaron en el 94, todavía no se acaban, hermanos, esas 3 semanas. Al principio decía: eran 3 semanas santas, 3 años, pero no, hermano, ya ni 3 semanas santas, ya pasaron muchas semanas y seguimos en el llamado. Gracias a Dios que después él me dijo 3 semanas, y después de 3 semanas el pastor me dijo: no, quédate tú, creo que Dios te llamó. Entonces Dios confirmó, amén, hermanos. Cuando yo llegué a la iglesia, había poca gente, y una hermana todavía me lo confesó después, tiempo después, cuando me vio llegar. Bueno, pues yo no era lo que soy ahora. Para empezar, tenía copete, estaba delgado, estaba muy joven, hermanos. Y cuando yo llego ahí, tenía 20 años, y les digo: hermanos, ¿no tienen problema porque soy muy joven? No. Y después una de las hermanas me confesó, me dijo: no, claro que sí teníamos problema. ¿Cómo un joven nos va a pastorear? O sea, porque a veces, hermanos, nos puede pasar así. Tal vez Dios pone sueños, visión, cosa que quiere hacer en nosotros, y nosotros decimos: ¿cómo lo va a hacer conmigo? A David le pasó exactamente lo mismo. David fue menospreciado simplemente por sus rasgos físicos. Segunda situación que le pasó: fue desafiado por un gigante. David enfrenta a Goliat, quien estaba retando al ejército de Israel, y cuando David va al encuentro con el gigante le menosprecia. Si vemos ahí en primer libro de Samuel 17:43, dice: y dijo el filisteo a David: ¿soy un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. David fue ofendido por el enemigo. Y hasta cierto punto esto es normal, que las personas que no nos quieren nos ofendan. Aquí el problema es de que cuando nosotros no sabemos manejar la ofensa se puede convertir en un obstáculo para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. En el caso de Goliat, lo menospreció, que soy un perro, y dice la Biblia que lo maldijo. David fue ofendido, y como algo normal, nosotros podemos estar preparados para escuchar este tipo de ofensas,
pero a veces no estamos preparados para saber manejarlas. Sepa usted que si tiene una visión a futuro, que si algo va a pasar en esta como congregación, esta iglesia, si algo va a pasar en su vida, si algo va a pasar con su familia, entonces va a haber obstáculos y va a haber gente o personas o situaciones que van a poner ese tropiezo para que no se cumpla el propósito de Dios. Pero nosotros tenemos que entender que es mayor el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Amén, hermanos. Bueno, tercer cosa que le pasó. David es engañado por Saúl. Saúl, usted conoce la historia. David vence a Goliat, pero Saúl había prometido algunas cosas muy llamativo. Había prometido que el que ganara le iba a dar a una hija como esposa, y le iba a dar exención de impuestos. Imagínese que a usted le dijeran: usted no va a pagar IVA, cuando compre le van a rebajar el 16% de IVA y no tiene que pagar impuestos nunca en la vida. Cuando vaya le van a dar las placas cada año gratis. O sea, estaba buena la oferta, ¿a poco no? No iba a pagar ningún impuesto. Y bueno, hermanos, pero aquí podemos ver cómo Dios, ¿verdad?, forma el corazón de David a través del engaño de Saúl, porque Saúl había prometido que quien lo derrotara a Goliat, entonces iba a tener estos beneficios. Primer libro de Samuel 18:19 dice: y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Cuando llega David: bueno, ya vencí a Goliat, ya estoy listo. ¿Y tu hija? Pues, ¿qué crees? Se la di a otro. ¿Cómo que se la diste a otro? Sí, se la di a otro. Entonces Saúl, como premio de consolación, le dice: no te preocupes, te ofrezco otra hija, te ofrezco a Mical, pero esta te la ofrezco a cambio de 100 prepucios de los filisteos. Supongo que todos sabemos lo que son los prepucios, ¿verdad? El pellejito de nuestro pene, ¿verdad? Entonces, pero esto no era una situación como que Saúl quería los prepucios. O sea, ¿quién se va a dejar cortar el prepucio? O sea, fácilmente. O sea, ve y tráeme imagínese que a usted le dijera, no sé, cualquier oferta: tráigame 10 prepucios de 10 policías federales que están armados. O sea, ¿quién se aventaba, hermano? Pues nadie, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el engaño? Se están imaginando, ¿verdad? Pues, ¿quién se aventaba? Nadie, ¿verdad? Bueno, pues el engaño era que era para que lo mataran. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esa era la clave. O sea, ve, ¿para qué? Para que en tu intento, claro que nadie se va a dejar, te maten. Y bueno, hermanos, pues cuando David consiguió traer los prepucios de los filisteos, pasó algo. No solamente trajo 100, trajo 200, hermanos. 200 prepucios. Y sucedió algo en la relación entre David y Saúl, que si vemos primer libro de Samuel 18:29, que dice: tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Si ya me caías mal, ahora me caes peor. Saúl, hermanos, se hizo el enemigo número 1. Todos estos son factores externos, pero hay un factor que a veces suele pegarnos más. El cuarto: tardó mucho tiempo en cumplirse la promesa. Dios tiene un propósito para David. Dios permite que Saúl le persiguiera antes del cumplimiento de la promesa, pero David, hermanos, no recibió esa promesa, ese cumplimiento, hermanos. David no fue rey. Cuando es ungido no fue rey, enfrenta a Goliat, no fue rey. Es más, parece que las cosas empeoraban. Ahorita lo decíamos. Ahora ya me trae el rey trae contra mí. Primero le caigo gordo y ahora me odia y me quiere matar a como sea lugar, a como dé lugar. Entonces, podemos ver que pasaron 14 años para que David empezara a reinar sobre una parte. Y unos años después fue cuando David ya fue rey sobre todo el reino. ¿Por qué razón Dios permitió todo esto? Porque Dios tiene su tiempo y su propósito. Y sería muy terrible en el momento. Imagínense en el año 7. David se podrá haber preguntado:
tengo 7 años, fui ungido y nada pasa, me está persiguiendo esto, no tengo, o sea, una serie de cosas que pasaron. Y a veces el tiempo es tan duro, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido alguna promesa y que vemos que al paso del tiempo no vemos el cumplimiento? ¿Y qué pasa? No es un gigante como Goliat que nos maldice, no es un rey como Saúl que nos persigue, pero es algo que se gesta dentro. Eso se llama ¿qué? Desánimo. Cuando empezamos a tener problemas con nuestra esposa y vemos, no, pues yo creo que mejor ya no lo intento. O con un hijo, yo creo que mejor ya no lo sigo, ya mejor me... Y eso se gesta de adentro, y a veces los problemas que se gestan dentro de nosotros, hermanos, como el desánimo, son peores enemigos. Yo a veces he pensado, ¿por qué no se nos pone el diablo de frente? Bueno, a lo mejor no es tan fácil como decirlo así, pero que se nos aventara el diablo. Yo soy el diablo, a ver qué traes. Órale, pues en el nombre de Jesús. Yo les puedo platicar algo que me pasó una vez. En una ocasión yo estaba dormido y yo claramente oí unos pasos, hermanos, y se me puso enfrente al pie de la cama una sombra muy grande. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, y la verdad yo así abrí y entonces toqué y estaba mi esposa. Entonces yo lo que dije fue esto: Señor, yo sé que tu sangre preciosa nos cubre, no tiene ninguna potestad contra nosotros. Oro por mi esposa, oro por mis hijos. Teníamos 2 en aquel tiempo. ¿Y qué cree que hice, hermanos? Me volteé y me dormí. Yo no sé si se me subió, si me brincó arriba, si lo que sea, o cuánto me espero ahí, pero yo no le hice caso. Y honestamente, hermanos, podemos enfrentarnos a Satanás, pero ¿qué pasa cuando Satanás usa cosas como el desánimo, como la tentación que se gesta, como sentimientos de tristeza y cosas que están dentro, hermanos, y a veces ni nos damos cuenta que están ahí? Nos empezamos a desanimar, y Dios tiene un propósito para nosotros en la iglesia, y de repente nos desanimamos y dejamos de venir, dejamos de orar, dejamos de diezmar o de ofrendar, y cuando menos pensamos estamos fuera del propósito. Y decimos, diablo, bueno, sí fue el diablo tal vez que nos tentó, que nos sedujo, pero en realidad todo se gestó dentro. Pasan los años, hermanos, y David cae en pecado. Todos sabemos, cae en un pecado de adulterio, cae en un pecado de asesinato intelectual. Fue el asesino intelectual de un hombre. Y David, como quinta situación que se le presenta en su vida, es confrontado por el profeta Natán. David ya era un rey empoderado, había tiempos de victoria, y tal parece que la nación está en la cúspide del éxito. Y cuando todo parecía que estaba bien, de repente llega Natán, lo confronta cara a cara, y pasa algo inusual. Nadie se le podía poner a las patadas al rey porque podía recibir sentencia de muerte. Sin embargo, Natán llega con toda la autoridad de Dios, lo confronta, hermanos, y Natán lo hizo, y la reacción de David fue una reacción de arrepentimiento. Y después, en las últimas etapas de David, vienen 2 eventos terribles. El primero, que es el sexto, fue traicionado por un hijo. Si algo faltaba, David fue traicionado por un hijo llamado Absalón, hijo de David, quien se levantó contra su padre con el anhelo de ser el rey de Israel. Si usted va conmigo al segundo libro de Samuel 15:2, dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y esta situación es cuando rebasa ya los límites de cualquier persona. Sin embargo, David supo manejar la situación con un gran corazón y nunca deseó mal contra Absalón. Y el último, hermanos, ya David en vejez, en un estado de vejez, es traicionado por otro hijo. Y esta es la séptima situación. Hay muchas más, pero al menos quise mostrar algunos fragmentos de su vida. Y la séptima es cuando es traicionado por su otro hijo. Todos sabíamos de Absalón, pero hay uno que no es tan famoso, que se llamó Adonías. David tuvo otro hijo llamado Adonías, quien mientras David ya estaba en edad avanzada, ya próximo a morir, tuvo la última rebelión, y Adonías usurpó el trono. Y si vemos primer libro de Reyes 1:24 en delante, dice: y dijo Natán, rey, señor mío,
¿Has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, a los capitanes del ejército, y también el sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: viva el rey Adonías. Como usted podrá notar, desde que aparece David en la Biblia, David tiene una visión. Pero desde que aparece David en la Biblia, David tiene una serie de situaciones, y hay muchas más, hermanos, al punto en el cual podemos ver cómo Dios fue formándolo, cómo Dios fue respaldándolo poco a poco. Sin embargo, el propósito de David se cumplió, porque cuando oímos de un trono, Dios le dio un gran honor a David y le puso el trono de David, cuando ese trono no debería de llamarse así. Ese trono se debe de llamar, es el trono de Jesucristo. Pero como Jesús es descendiente humano de David, para el cumplimiento profético, Dios le dio ese honor a David, el trono de David. ¿Verdad que no es el trono de David en realidad? Es el trono de Jesucristo, que le dio ese honor a David, tal vez inmerecido. ¿Pero por qué? Porque Dios permitió cumplimiento en la vida de David. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Tal vez usted y yo podemos tener situaciones, no se cumple esto, tengo este problema, escasea el dinero y todo. Pero si Dios nos ha dado una visión a futuro, y la visión principal es que el carácter de Cristo se forme en nosotros y nosotros caminar en su voluntad, nosotros tenemos que seguir hasta el final, venciendo toda adversidad. El corazón de David, tal como lo dice la Biblia, fue un corazón totalmente alineado al de Dios. Como lo hemos visto, la característica principal de David fue la adversidad. Saúl, al igual que muchos personajes de la época, fueron los instrumentos de Dios para limpiar el corazón de David. David pasó por muchas adversidades que no lo derrumbaron, sino que él perseveró hasta el último día de su vida. Y ese es el llamado que Dios puso en mi corazón que les hiciera a ustedes, varones. No hay un problema con la visión, sino con el perseverar en ella. Y tenemos que perseverar en esa visión que Dios nos dio. Para que podamos dimensionar las problemáticas de David, veamos lo que él escribió respecto a una de sus traiciones. Fíjese, en este versículo podemos ver el sufrimiento de David. Hay un versículo que nos habla de este sufrimiento. El Salmo 52, versículo 12, es un salmo de David, del 12 al 14, y este lo dice probablemente refiriéndose a un hombre de su confianza llamado Aitofel, y dice así: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Salmo 55, versículos 12 al 14. Parece que lo dice refiriéndose a Aitofel. Aitofel había sido uno de sus más cercanos colaboradores, que en un momento él se fue a la rebelión con uno de los hijos de David. Y le dice: si me hubiera enfrentado, el que me aborrecía lo hubiera entendido. Un enemigo, pues lo hubiera entendido. El que me aborrecía, pues me hubiera ocultado. Es más, esto ya lo viví. Me aborrecieron muchos, Goliat, Saúl. Pero esta situación, tú, mi íntimo, mi consejero, mi cercano. David logró entender que detrás de sus ofensores, ahí estaba la adversidad, y en medio de la adversidad estaba Dios limpiando su corazón y trabajando con él. Debemos recordar siempre que Dios usa dos cosas para pulir y alinear nuestro corazón. Usa las circunstancias difíciles y usa los ofensores. Nuestro llamado es a perseverar
Y yo quiero terminar diciéndole 3 verdades, 3 consejos en esta noche que podemos aprender de la vida de David. El primero, esté consciente que este mundo provee adversidad. Como le reitero, el problema no es no tener visión, o sea, la visión ya la tenemos. O sea, de una manera inconsciente, Dios siembra visión para el futuro. Pero recuerde lo primero, esté consciente que este mundo provee adversidad. Esa es la primera verdad. Lo he dicho anteriormente, frecuentemente yo lo digo, hermanos, este mundo proveerá adversidad periódicamente hasta el fin de nuestros días. Siempre habrá adversidad. Entonces, cuando venga la adversidad, lo primero que tenemos que hacer, número 1, es pensar que hasta cierto punto es normal. Y número 2, recordar que Dios la permitió con una razón. Y número 3, que Dios nos ayuda a salir de ella. O sea, cuando usted pase por alguna situación, es normal, o sea, es normal, ¿sí? Está como cuando vamos a los funerales, hay gente que de repente dice, ¿por qué a mi tío? O sea, como si los tíos fueran exentos de pasar por la muerte. O sea, la adversidad, hermanos, la adversidad es normal. Dice la Biblia, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad que sí? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, es normal que haya adversidad. Podemos decir, si Dios la permitió, es con una razón. Pero tercero, hermanos, es que Dios nos vaya a ayudar a salir adelante. Este es el nivel de conciencia que debemos de tener para perseverar en la visión que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Hay 2 tipos de adversidades: la que llega sin buscarla y la que nosotros hemos provocado. Eso también hay que clarificarlo. O sea, por ejemplo, habrá alguno que diga, no, es que mi esposa no me quiere. Ay, ¿cómo que no te quiere? Pues, ¿por qué? A ver, ¿le das para el gasto? No. No, pues esto es, ya sabemos por qué, ¿verdad? ¿La tratas con honor? No, pues ya sabemos cuál es la razón. Pero hay veces que sí nos pasan cosas sin que nosotros la hayamos provocado. Entonces tenemos que entender ese tipo de situaciones. Pero en ambas situaciones Dios nos saca adelante. Segunda verdad, siempre recuerde que Dios tiene control de las situaciones. Podemos sufrir en medio de la angustia. Podemos sentirnos incluso abandonados por Dios. Pero algo que debemos saber es que Dios siempre tiene y tendrá siempre todo bajo control. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios usará cada situación o cada circunstancia para cumplir su propósito sobre nuestra vida. Mire, hermanos, yo no sé, pero yo no sé si usted podría recordar una situación que fue de gran dolor, que al paso del tiempo usted dijo, qué bueno que me pasó eso. O sea, podemos pensar que sí, hubo una persona que una vez llegó tarde al aeropuerto y perdió su vuelo. Dijo, qué mala suerte. Se va el vuelo y el avión se cae. Qué buena suerte. ¿Sí me explico? Pues no es tanto de suerte, buena suerte o mala suerte, es de propósito. O sea, cuando Dios nos quiere llevar, aunque no nos subamos a un avión, nos podemos tropezar ahí con una piedra. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, tenemos que saber que Dios tiene todo bajo control. Hay un pasaje en segundo libro de Samuel 16 del 5 al 12. Segundo libro de Samuel 16 del 5 al 12. Si lo pueden buscar, aquí lo tenemos. Dice, y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así?
Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Imagínese, va David en un problema con Absalón, emocionalmente pues todo consternado, y de repente sale un tipo y le empieza a maldecir, y David trae a sus guerreros, era como dar la instrucción, y uno de ellos estaba dispuesto a ir a cortar la cabeza de inmediato. Sin embargo, David le dice: no, tal vez Dios lo está permitiendo. Y yo espero que simple y sencillamente Dios pueda ver en mi angustia. Y quiero decirle una cosa: lo que le está diciendo David a ese siervo, le está diciendo: Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Cuando nos quedamos sin dinero, Dios lo tiene todo bajo control. Mira, hermanos, en una ocasión yo como familia queríamos hacer un viaje y queríamos ir hasta Orlando, Florida. Y yo con tiempo me preparé económicamente. Yo tenía dinero para poder emprender y lo queríamos hacer por tierra. Está bien lejos, pero es bien bonito. Entonces teníamos todo preparado, reservé un hotel con tiempo, teníamos la semana el hotel reservado, y al paso del tiempo, hermanos, ese dinerito que teníamos para esas vacaciones familiares, hubo una necesidad en la iglesia. Y de ese dinero, hermanos, lo metimos. Esperando, dije: ahora que entre el dinero, vamos a recuperarlo. Faltaban como 15 días y curiosamente entraba poco a la iglesia y había necesidades que cubrir y el dinero no se recuperaba. Pues total que yo me fui un sábado, nos fuimos a Houston, que es más o menos la mitad. Le dije a mi asistente: a ver cuánto entra mañana en el culto y me depositas. Ahora tengo la ventaja que con un depósito uno tiene el dinero en todas. Y pues me escriben: no entró mucho y hay muchos pagos que hacer. Hermanos, pues uno dice, se queda así como que, válgame. Y empieza uno: Señor, ¿por qué? Me invitaron a predicar a una iglesia allá. Hermanos, o sea, ese pastor conocido de muchos años nos invitó a predicar y de repente nos dijo, se terminó el culto y nos dijo: ¿saben qué? Creemos que Dios nos ha movido para apoyarles y darles una ofrenda. Ahora, no una ofrenda por predicar, era una ofrenda que ellos sentían darnos, y nos dieron $1,500. O sea, ¿quién da $1,500 de ofrenda, hermanos? Y la verdad es que con esos $1,500 de Houston pudimos echar gasolina, fuimos, entramos a parques, lo que usted quiera, comimos, regresamos, y pudimos tener las vacaciones. Entonces yo me quedaba sorprendido y decía: es que a veces está uno como que: Dios, ¿por qué a mí? Si yo te sirvo. Y luego Dios nos muestra y dice: no te preocupes, yo tengo todo bajo control. O sea, dinero, situaciones, cosas, pero el chiste es estar en su voluntad, hermanos. Y estando en su voluntad, Dios se encarga de lo demás. Amén. Por eso el llamado es a perseverar. Y tercer verdad: asegurémonos que nuestra vida tenga crecimiento personal y espiritual. Porque a veces tenemos problemas y el problema no es el problema, sino todo lo que venimos arrastrando. Amarguras de años, situaciones que no podemos pues manejar, rencores, hermanos, que traemos ahí. No, hermano, si a usted se le enfrentó un Saúl que lo odiaba, que pudo haber sido su padre, que pudo haber sido un ser querido, si lo abandona usted, no esté ahí con que lo abandonó. Usted diga: el Señor sigue formando mi vida, tiene un propósito hoy, ser libres de toda carga. Después de la adversidad, hermanos, hay dos maneras de salir. Uno, fortalecidos, con un carácter formado, con nuevos aprendizajes, o usted puede salir con una vida destrozada. Una adversidad puede formar nuestro carácter, puede hacer que nosotros nos convirtamos en mejores personas, pero además puede traernos crecimiento espiritual. Nosotros somos resultado, hermanos, de tantas situaciones, y Dios hace con nosotros grandes cosas.
Yo no conozco mucho la vida, por ejemplo, del pastor Mario, pero yo les aseguro que él ha pasado por situaciones bien difíciles y lo vemos bien contento predicando, pero yo le puedo asegurar sin conocer, sin que él me lo haya confesado, que ha pasado situaciones difíciles. Porque cuando ustedes ven un hombre de Dios, ustedes ven un hombre de Dios y bendecido, pero que ha pasado por una escuela. Siempre Dios nos permite. ¿Cómo vamos a conocer el Dios que sana si no es en medio de una enfermedad? ¿Cómo vamos a conocer el Dios que multiplica si no es a través de una situación? Cuando llegan los discípulos, pues nomás tenemos unos cuantos panes y unos pocos peces, ¿verdad? Y dice el Señor, pues dales de comer. ¿Cómo, Señor? Pues tú empieza. Y Dios, ¿verdad?, permitió una gran multiplicación. Y así debe de ser, hermanos. Pero aquí el punto no es enfocarse en los problemas, sino perseverar en la visión que Dios ha depositado en nuestro corazón. Hay una visión personal en cada uno de ustedes, aunque hay una visión congregacional y hay una visión también general. Todos somos llamados a cumplir el deseo de Dios. Por lo tanto, hermanos, podemos recordar uno de los versículos, como es Romanos 8:28. Y dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice, hermanos? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. No es nomás al que ama a Dios, sino al que anda en su propósito. Todo le va a ayudar a bien. ¿Qué anda de mal en su vida hoy? ¿Qué problemática está tratando de que su visión se desvíe? No, hermano, ande en el propósito de Dios y prepárese para ver cómo el mar se abre. Prepárese para ver cómo el maná desciende. Prepárese para ver cómo Dios lo sustenta, cómo Dios lo respalda, como a Elías, que le mandó cuervos, hermanos, a alimentarlo. Y cuando vemos esos cuervos que lo fueron a alimentar, yo a veces me he preguntado, ¿por qué no le mandó palomas blancas? Hubiera sido más padre, una cigüeña, un pelícano, no, un cuervo, hermano, le mandó a alimentar. O sea, Dios, hermanos, usará cualquier forma para cumplir su propósito en nosotros, pero nosotros tenemos que amarle y andar en su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Concluyo diciéndole que la vida de David nos puede inspirar a continuar, a perseverar en medio de la adversidad. Dios cumplió su propósito a tal grado, hermanos, que lo honró, diciéndole que el trono eterno se llama el trono de David. Caminemos en el propósito de Dios. Caminemos como hombres con visión, no una visión momentánea. Una persona que es adúltera tiene una visión momentánea del presente, del hoy, pero hermanos, no tiene una visión del futuro. Tengamos una visión del futuro. ¿Qué Dios quiere hacer conmigo como varón? ¿Qué Dios quiere hacer conmigo como varón en esta iglesia o en la iglesia en la cual Dios nos llamó? ¿Qué Dios quiere hacer conmigo en la familia? ¿Qué Dios quiere hacer conmigo? Y Dios quiere hacer grandes cosas con usted. Tal vez usted trae la autoestima baja como David, ¿verdad? Soy el más chico, yo no tengo derecho, yo no tengo abolengo. Pero Dios dice, no, se trata de mi plan en tu vida, no en lo que tú pienses. Mire, si yo le platico, yo jamás, ¿verdad?, tenía oportunidad de hablar ante gente. O sea, yo en la escuela, en la primaria, en la secundaria, yo no era bueno para hablar. Me metía a concursos de oratoria y perdía. Y en medio de esa situación el Señor me llamó a ser predicador. Imagínense, se llamó al tartamudo de Moisés. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que cuando Él haga algo podamos decir, no, pues esto es solamente obra de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. En esta hora, ¿cuántos de ustedes tienen en su corazón que Dios ha sembrado sueños, anhelos de cumplimiento al futuro? ¿Pueden levantar sus manos? ¿Sí? Yo estoy seguro que Dios permitirá cumplir cada uno de ellos, y si alguno no se llegara a cumplir es porque Dios lo cambia por algo mejor. Entonces yo le quiero decir, anímese, que este congreso le sirva para que su visión se refresque y que continuemos en su propósito. Por un momento yo quiero invitarle a que cierre sus ojos, por un momento, y empiece a pensar aún cosas que Dios le ha dado, promesas que pudimos inclusive haber empezado a olvidar. Pero yo le quiero decir hoy, Dios hoy trae a memoria
que Él es su Dios. Él trae a memoria que Él está con usted como poderoso gigante. Él trae a memoria su palabra que fue preparada para ese tiempo especial. Y tal vez pudiera ser como el caso de David, que tarde años en el cumplimiento, que haya adversidad, que haya distracción, pero en Dios podemos ver que estamos bien. En Dios podemos ver que estamos seguros. Señor, yo quiero pedirte que tú obres, Señor, y que cada uno de estos varones, Señor, tú traigas esa certidumbre. Tal vez no conocemos las fechas, no conocemos los datos de cómo será el cumplimiento, pero la certidumbre nos la das tú, Señor, que estamos en tus manos, que estamos bien, Señor. Trae, Señor, Padre, un aceite que unja toda herida del pasado, pero, Señor, que traiga sanidad a nuestro presente y que podamos caminar erguidos, Señor, confiados en ti y en tu bendición. Yo les invito a todos aquellos que tienen visión, que tienen una promesa, que tienen un sueño, que levantemos nuestras manos. Vamos a orar. Padre bueno, mira, Señor, yo te pido que, Padre, cada uno de nosotros salgamos con fuerzas renovadas, Señor, por muy grande que sea la adversidad, la situación que podamos haber pasado, Señor, hoy nos levantamos en poder, Señor. Esta palabra vivifica nuestra, Señor, nuestra fe, de tal manera, Señor, que seguiremos creyendo, que seguiremos caminando, Señor, aun cuando nuestros ojos naturales vean lo contrario. Nosotros caminaremos en la promesa, nosotros caminaremos, Señor, en esa palabra que nos has depositado, Señor, en nuestro corazón. Y hoy, Señor, Padre, se renuevan fuerzas, Padre, nuestros pensamientos, Señor, se levantan, Padre, en torno a ti. Y, Señor, quita todo desánimo, Señor, toda incredulidad, todo aquello, Señor, que, Padre, poco a poco nosotros hemos permitido, pero hoy, Señor, nosotros nos levantamos, no en nuestras fuerzas, sino en tu nombre, Señor, oh Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y declaramos, Señor, que tú, Señor, harás grandes cosas, porque te amamos y porque caminaremos en tu propósito. Cualquier persona que está aquí, que se haya involucrado en el pecado, hoy es tiempo para arrepentirse y para retomar el camino. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios.